19:45 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Nico, ¿con qué continuamos? Vamos a seguir hablando, Nero, un poco de política internacional, de las relaciones diplomáticas y un tema que hemos tocado hasta el hartazgo, pero lamentablemente tenemos que seguir hablando de todo esto, que es que la Guerra Fría, como muchos lo sabemos titular, obviamente una forma un poco exagerada a propósito, entre Biden y Putin continúa, a pesar que mucha gente pensó que post cumbre de Ginebra que hubo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia iban a mejorar. Parece ser que Biden no tiene la inteligencia política que sí tenía Donald Trump en su momento. La cuestión principal que hay que recordar también es que Biden hasta hace la semana pasada, si no falla la memoria, tocamos el tema de las críticas que había hecho Biden hacia Putin y demás cuestiones, y ha pedido la expulsión de 24 funcionarios de la embajada rusa en Washington, el Partido Demócrata, y el presidente Biden claramente la va a solicitar también, y les da tiempo hasta el 3 de septiembre para poder irse de Estados Unidos. Estados Unidos se ha vuelto persistente en enemistar con Rusia, son los comunicados que han salido desde el Kremlin, y obviamente Putin reacciona de la misma manera diciendo una medida de espejo literal. Vos me sacas 24 funcionarios, yo te saco 36 personas, más algunas sanciones más y demás. En el mes de abril hay que recordar que ya en Estados Unidos se había pedido también la expulsión también de personas relacionadas al funcionamiento de la diplomacia que estaban en la embajada de Rusia, de más de 10 personas, y también se le ha puesto sanciones a más de 40 personas por supuestamente la interferencia en las elecciones de 2016, un tema que también hemos tocado en su momento. Biden ha puesto sanciones. Putin, como bien dijimos, tomó una medida espejo y recomendó al embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, volver a Washington para consultar. Y seamos sinceros, que Putin diga, ¿podrías volver a Washington a consultar? Es como decir, anda a Washington y no vuelvas. Por lo tanto, podemos ver que la situación entre Estados Unidos y Rusia está un poco caliente, toda esa cuestión diplomática principalmente, y Estados Unidos sostiene que las acciones fueron respuestas a las acciones que había tomado Rusia en su momento. Yo de verdad que desconozco cuáles todavía, si se está refiriendo a alguna cuestión seguramente de Afganistán, de Siria, Azerbaiyán y demás manejo diplomático que se puede haber hecho. Recordando que son territorios muy importantes y que Estados Unidos está dejando todos esos terrenos prácticamente libres para China y para Rusia. Y todo el mundo pensaba que post cumbre de Ginebra iba a haber mejoras en la diplomacia, cuestiones que no sucedieron. Y lamentablemente tanto Rusia como... Esto es buenísimo, porque tanto Rusia como Estados Unidos están pidiendo por favor que se bajen las restricciones, pero son los que la colocan, entonces como vamos a entender, ¿no? Porque si no, no se puede hacer. Justamente que la mayoría de la gente que trabaja, que tiene funciones de la diplomacia, trabajan bajo presión, bajo restricciones, no se les permite entrar a los familiares de los embajadores o de la gente que trabaja justamente en las embajadas, no se les permite entrar a los países, todo un caos tremendo, todas esas cuestiones burocráticas, y Rusia ha dicho que Washington no tiene una buena predisposición para el diálogo y justamente que se impide el correcto funcionamiento de la diplomacia entre los países, lo cual es una escalada de tensión, lo cual esperan que termine bien y piden que prevalezca el sentido común y poder normalizar la vida diplomática, porque hay que entender que en todo este contexto en el que estamos viviendo, sacando a China, los dos países que más influencia tienen en el mundo hoy en día son Estados Unidos y Rusia, y son los dos países más importantes también, sacando a China, como vuelvo a marcar, en cuestiones bélicas, cuestiones de territorio, la cuestión de Medio Oriente, la influencia sobre Europa, que es un tema también muy interesante, y me parece de suma importancia también ver cómo todas estas diplomacias que supuestamente que las iba a destruir, iba a generar la Tercera Guerra Mundial y demás iba a ser Trump, parece ser que bueno, Trump tenía un poco más de tacto político, entendía algunas cuestiones, pero el Partido Demócrata y demás no sabe manejar la cuestión con Kim Jong-un, que ha dicho que no se va a reunir con Biden ni con nadie de Estados Unidos que no fuera Donald Trump, lo dijo en su momento, apenas se dieron los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ha probado misiles balísticos nuevamente, lo mismo con Rusia, podemos ver un manejo totalmente distinto al que sucedió durante la gestión de Trump, y lo mismo con China, que mientras Trump planteó la guerra comercial y intentó, mejor dicho, ponerle un freno a todo el crecimiento de China, Biden está permitiendo que se termine destruyendo los últimos eslabones de Occidente, por así decirlo. Rami, Horacio. Sí, yo creo que, a ver, es muy bueno lo que has planteado. No voy a ser redundante respecto a lo que ya se dijo en su momento de cómo es la tradición demócrata en cuanto a romper relaciones
con el mundo que no sea favorable a su hegemonía progresista, ¿no? Me remito a los hechos históricos, que muy bien Ramiro sabe, cómo los demócratas se han encargado de llevar más y mejor democracia a punta de pistola al resto del planeta. Sí quiero marcar un tema que es muy interesante respecto a Rusia. Me interesaría en algún momento que podamos profundizar el eje que se está generando con Eslovenia, Hungría, Polonia. Incluso no hay que desconsiderar Armenia, que en su momento van a mantener un trato muy cercano, porque Rusia de hecho va a ser uno de los parangones de mi tesis, ¿no? Digo, puedo equivocarme, pero es mi lectura internacional. Va a ser un parangón de resistencia de mundiales, y acá me imagino ya los liberales poniendo el grito en el cielo, pero bueno, gente, no todo pasa por comer medialunas pagadas por impuestos alemanes. Porque en definitiva es lo que se ve en grandes escalas, y en esto quiero rescatar también a India, para que no quede como, está hablando bien de Putin. No, estoy diciendo la realidad. Hoy, las economías que se proyectan que van a terminar fortalecidas post pandemia, para que se entienda, está la post pandemia y la post pandemia, digamos, de cara al 2030, son justamente China, Rusia e India. ¿Por qué estos tres países? Esto es parte de la tesis de mi próximo libro. Porque son los países que no han sucumbido a la agenda ecologista, y que no han sucumbido particularmente a lo que se entiende como progresismo internacional. O sea, vayan a intentar a ver si a China le mueve en algo las políticas LGBT, por dar un ejemplo concreto, digamos, ¿no? O sea, lo que sí les interesa a ellos es que mientras Occidente, pensemos en Biden, está preocupado con estos cochecitos eléctricos y en esto de decir, bueno, van a tener que sacarnos con armas nucleares del Pentágono y de la Casa Blanca. La realidad es que la economía estadounidense se está destruyendo por la agenda verde, controlada principalmente por la producción de los metales extraños de China. Sí. Y los países que no están cediendo en la proliferación de plantas a base de carbón y de combustible fósil son justamente Rusia, son justamente China y son justamente India. Son los países que deciden mantener su economía a base de combustible fósil y de carbón. Entonces, el resto del mundo está cambiando estructuralmente un sistema con un gasto público exorbitante. Toma el ejemplo de Estados Unidos, que es sobre lo que ha escrito recientemente, pero ni hablar de Argentina, que está en el 90º mundo. Podríamos hablar de la región en general, lo dije en su momento. Vayan a ver la reforma constitucional, qué eje tuvo en el 94, los derechos ambientales. Vayan a ver la reforma que se viene ahora en Chile, la que eventualmente se va a dar en Perú. Este es para elegir el mundo, digamos. Europa hoy está más preocupada de los matrimonios. ¿Por qué? Primero, no existen los matrimonios, pero Europa, si encuentra un joven, está preocupado por, bueno, lavo un par de copitas en Italia, después voy a Francia, me saco una foto con la Torre de París, después viajo a España, soy ciudadano del mundo. En todo caso, cuando me siento un poquito solo, tengo un perrijo, pero ahí mientras tanto tengo un problema con los menas, con algún tipo de inmigración sustitutiva. ¿Quiénes son los países que están protegiendo su verdadera nación? Hungría, vaya a la tasa de fertilidad, ¿no? Sí. Hungría, Polonia, Eslovenia, Rusia, India. No hay que desconocer el fenómeno de India, ¿no? Y más cuando veamos lo que va a pasar finalmente, que ahora todo el mundo se ha olvidado, pero lo que China con, ¿cómo se llama este país? Birmania. Que ya hay problemas dentro de la dictadura, como la titulan todos los medios. Exactamente. Entonces, el expansionismo chino sigue. ¿Dónde va a estar la resistencia? Con un par de manfloros que están paseando con el caniche toy y comiendo heladito así como parecían los macristas con los kirchneristas, o con la gente que realmente está protegiendo su patria como está haciendo la verdadera resistencia en Polonia. Digo esto, ¿no? Y ni hablar Rusia, que tiene una tradición bélica que puede dar cátedra a más de un militar en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, yo por eso lo que digo es atento al fenómeno. Creo que es una desinteligencia enorme a nivel diplomático entrar hoy en un conflicto con Rusia. Pero si no, poco parece que va a quedar realmente bien posicionado en el mundo post pandemia, porque tiene contacto real con lo que es la geopolítica, particularmente con el control de los recursos. O sea, viven de eso, digamos. No es por reivindicar la historia rusa, pero es una cuestión objetiva. Acá en Argentina mandamos a los militares con una llama y un lanzamisil en el lomo, y en el resto de los países están entrando justamente en conflicto para el control de los gasoductos, como sucedió en su momento. Más allá que había una cuestión de
que la verdad es una cuestión religiosa entre Sí. Armenia y Azerbaiyán, pero digo, hay que tomar conciencia de esto. Sí, y la importancia es justamente ahora eso que me parece súper importante, y sí, después las palabras a mí, del bloque que se está formando y que se va a consolidar seguramente entre Hungría, Polonia, los países bálticos en general y Rusia, que eso es muy importante también para una futura o transformación o destrucción de la Unión Europea, no hay que olvidarse de eso también, y el conflicto que ahora se ha mermado un poco que hubo entre Rusia y Alemania por un gasoducto también en Ucrania y todo ese conflicto de ahí, que es muy interesante ver cómo se termina desenlazando, creo que sería la palabra, a futuro. Sí, el gasoducto Nord Stream 2 es. Bueno, y Rusia está esperando ahí, está en stand-by, eso es lo que vengo viendo hace rato y que te digo, Vladimir Putin es un negociador en todo sentido, y aparte que, vos decís, China se está metiendo por todos lados. Rusia no es tan así, está ahí esperando, está lista para reaccionar y ver la caída, cómo su enemigo cae y ellos no hacen nada, ¿me entendés? Salvo que haya algunas interferencias, ocurra algún evento muy importante que haga que esto se desbole por todos lados, digamos, pero Pero en general, Putin nunca tuvo una intención expansionista. Jamás. No. Es lo que quiero que yo también remarcar, porque acá muchos se preocupan, pero a mí me preocupa más un producto chino, porque es mejor precio y satisface mejor al consumidor. A mí me preocupa más un producto chino en una góndola argentina que lo que haga Putin fronteras adentro, digamos. exactamente. Y aparte de lo que está haciendo estratégicamente el gobierno ruso, está el tema, hay un trasfondo que es el pueblo ruso, que es algo fantástico, digamos, sobre todo en los últimos meses con esta crisis actual, con algunas cuestiones específicas que me han hecho ver que es un pueblo que está muy despierto, está completamente decidido a enfrentarse, si es necesario, Sí. a lo que venga a ocurrir. No como decía Horacio, estos que están, viste, con los perritos, caniches, y esos ya son casos perdidos y esos no van a estar, no están aptos para lo que va a venir luego, digamos, en este mundo, así que básicamente cínico. Sí, decirme. y referido al tema que también se relaciona un poco con el bloque de la Open Society y de las universidades y demás, es muy interesante ver cómo grandes influencers se están creando en países latinoamericanos y europeos procedentes o con familia o origen ruso. Eso es muy interesante ver porque está empezando a marcar mucho la agenda dentro de TikTok, Kawaii y todas esas aplicaciones que hoy en día están creciendo cada vez más. Uno ve muchísimos influencers, porque uno lo ve y se da cuenta, dice, claramente no es mexicano ni tampoco es europeo occidental, sino que es de algún país báltico o también de Rusia. Es muy interesante ver cómo va a terminar influyendo todas estas características que los jóvenes van viendo con todo esto y van tomando algunas, ojo. Digo, hablamos la otra vez, Rockefeller Foundation está poniendo dinero para que crezcan y nazcan influencers, digamos, que verifiquen datos. O sea, y eso está pasando. Y lo están haciendo. La mayoría, muchísimos de estos influencers creados artificialmente, con todas esas preparaciones que ellos tienen, etcétera, digamos, voy a decir, ¿de dónde salieron? ¿Cómo crecen tan rápido? Así de golpe, algunos, más allá de lo que lo consumen, bien, estos chicos que andan con los caniches, ¿no es cierto? Como decíamos. Entonces, y eso está pasando, y ellos están poniendo plata, es una guerra, no es más que una guerra híbrida, todo lo que sea que se está viviendo ahora y que vamos a tener que ver cómo se desenlaza en poco tiempo. Bien, le recordamos a la gente que este y todos los bloques se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.